sencillo, se dice muy sencillo, pero es muy complicado. En el momento que tanto las autoridades, ya sea federales, estatales o municipales, el Poder Judicial, la CNDH y las ONGs nos dejen de ver como números, como recursos, y también se deje de manejar el tema el clasismo, de que no es importante porque es de provincia, de una comunidad indígena, de una comunidad apartada, porque pues anda a pie, escribe en un medio digital, no hay importancia, o lo está haciendo para llamar la atención, o está inventando las amenazas para, pues ahora sí que para volverse mediático, mediática. Desde ese momento que nos empiecen a ver con respeto y nos empiecen a ver como seres humanos, van a cambiar las cosas. Y la otra, ¿cuál es el llamado que se hace? El llamado es muy sencillo, que no nos invisibilicen. Y esto es en general, pero sobre todo resulta un choque de ideas y de convicciones, ideologías y todo lo demás, desde el momento que desde una ONG nos invisibilizan porque no somos importantes, porque no somos mediáticos. Si el gremio periodístico en general, no importa si sean de capital o de televisión o de radio, no importa, fuéramos uno mismo, fueran narcopolíticos, narcogobiernos, es decir, jamás se atreverían a ponernos una mano encima, porque tenemos el mismo valor, tanto los que salen en televisión como los que escribimos en páginas digitales o escribimos en medios importantes. Eso sin duda, María Luisa. No debería de existir. Ese es todo el meollo del asunto. Dejar de un lado la política y ver lo real. Somos seres humanos. Ahí está el llamado. Esa es la esencia. Muchas gracias, María Luisa. Jan, por favor. Yo creo que la discusión, digamos, el debate público sobre el periodismo en México es un debate que se ve muy afectado. Pues ya María Luisa ya mencionó, ¿no?, la politización. Yo creo que es un buen punto. La polarización está afectando muchísimo al debate público sobre el periodismo. Hay muchas calificaciones de periodistas como que si fueran actores políticos y por tanto como que su labor tiene un poco el mismo efecto que propaganda política, que el periodismo independiente no realmente existe, que los periodistas tienen que tomar partido. No, todos estos debates, estas narrativas no ayudan porque no sensibilizan al público en general a lo que es el periodismo de investigación, lo que es el periodismo crítico e independiente, y tampoco presiona a las autoridades de implementar las políticas públicas que hemos mencionado en nuestras intervenciones, que son necesarias para mejorar la situación de seguridad y la protección. Y yo creo que debemos quizás empezar con esto. Debemos dejar de platicar del periodismo como si fuera parte de la política y verlo más como lo que realmente es, que es un servicio al público con criterios muy estrictos sobre su calidad y sobre lo que debe hacer, pero también que debe gozar de una cierta protección contra esa polarización. Y de ahí en adelante ya podemos como tener más efecto positivo, creo. Muchas gracias. Paula, por favor, contigo finalizamos. Gracias, Elena. Pues creo que de las propuestas es fortalecer las fiscalías, ¿no? O sea, sí hay que meterle a la parte de investigaciones independientes. La verdad es que en un país tan corrupto como este, por muchas razones, la prensa configura contrapesos para los distintos poderes, tanto los del Estado como los fácticos. Y creo que una de las apuestas que se tendría que hacer es pues hacer más grupos de expertos que puedan conducir investigaciones independientes, porque muchas veces no hay las condiciones que puedan garantizar investigaciones objetivas en el país. Esa es la realidad. Y de ahí creo que lo que hemos venido mencionando tanto María Luisa, Jan y yo, como políticas públicas integrales, que las autoridades se abstengan de estigmatizar a la prensa, porque además de dividir la opinión pública entre quienes son las y los buenos y las y los malos periodistas, por supuesto, las y los malos son quienes critican, quienes disienten, etcétera.
creo que es importante que se sepa que el estigmatizar es incumplimiento de las obligaciones que tienen las y los servidores públicos. Entonces, de ahí es generar políticas públicas, fortalecer las instituciones de procuración de justicia, de investigaciones, Sí. y también creo que tiene que haber desde el Estado un reconocimiento público de la importancia que tiene el periodismo en la sociedad democrática y en este caso para el país. Eso creo que puede englobar un poco las acciones que tendrán que estarse haciendo. Claro que sí. No. Entonces, yo aquí llego a lo siguiente. ¿Por qué no tenemos el valor de decir las cosas por su nombre sin generalizar, ni tampoco meter los medios o los tintes políticos? ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento en que nosotros empezamos a tocar la política, desde ese momento empieza una lucha de poderes. No se trata de ver quién, o sea, qué presidente o qué presidente no tuvo más periodistas asesinados, porque no somos números, somos seres humanos que dejamos familias y que pues dices, bueno, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Porque yo lo he escuchado de varias ONGs y en mi experiencia, pues como no es una periodista mediática que aparezca en cámaras, en medios importantes o escribe en medios importantes, pues simple y sencillamente se negó la ayuda. Y también este tipo de situaciones tiene mucho que ver, y esto es hablando a plata pura y con toda la responsabilidad que se requiere de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que mencionaba la compañera de artículo 19, pues se le adjudica un poco de esto, un poco del otro, un poco de aquello a este sexenio. Pero ¿qué hay con los sexenios pasados? Esto no es de ahorita, Sí, esto exacto, viene de es un atrás. problema de hace mucho tiempo. No, y además, María Luisa, lo dices muy bien, que los periodistas sean entendidos no como objetos de protección, sino como sujetos de derechos. Y siendo así, Jan Albert, ¿qué cambios son necesarios y urgentes, sobre todo en estos mecanismos de protección a periodistas, pero también en la propia ley? Hablabas de políticas públicas, por ejemplo. Bueno, no sabría ni dónde empezar. Yo creo que al menos a través de una investigación que de hecho CPJ está haciendo en este momento junto con otra organización precisamente sobre el mecanismo, lo primero que surge es una falta de capacitación adecuada del personal. Es decir, hay muchos funcionarios, no solo en el mecanismo federal, sino también en los mecanismos que son locales o en las fiscalías especializadas que específicamente tratan casos de libertad de expresión contra defensores, contra periodistas. Son personas que no tienen las herramientas suficientes como para revisar, analizar y responder a las particularidades de casos de ataques contra periodistas. También vemos que hay una constante falta de recursos, pero recursos solo no es suficiente, porque recursos ya ha habido desde sexenios pasados, hay más recursos que nunca. De hecho, en eso sí tiene razón el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, cuando lo menciona. Nunca ha habido tantos recursos para el mecanismo, pero sigue teniendo muchas fallas porque hay un gasto poco bien visto, poco balanceado, hay poca rendición de cuentas, no hay un mecanismo real de sanción. Sí se habla de mecanismos de sanción dentro de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, para funcionarios que no tienen un buen desempeño, pero casi no hay récords de funcionarios que han sido castigados por actuaciones que no fueron adecuados. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer estas instituciones, y eso es una tarea de los congresos locales, el Congreso Federal y el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, es ver en la base qué es exactamente que los periodistas necesitan cuando están en una situación de riesgo, y tenemos la gente adecuada para atenderlo, y esa gente tiene los recursos adecuados para hacerlo. Y esa fórmula sencilla simplemente no se está cumpliendo en este momento. Entonces, ahí es donde deberían empezar, pero eso requiere la implementación de políticas públicas integrales muy bien diseñados, y no tenemos en este momento evidencia de que realmente se lo está pensando así. Y que vayan de la mano, como bien decías al inicio de tu intervención, de mecanismos de protección bien estructurados.
Y Paula, justamente en este contexto en el que los mecanismos de protección a periodistas no son efectivos, ¿qué papel tiene que jugar o debe de jugar la sociedad precisamente al momento de denunciar el asesinato de un periodista? ¿Y cuánto daño hace el que la ciudadanía sea indiferente al asesinato de un periodista? Te lo pregunto porque es increíble que no podamos darnos cuenta que el blanco final de quien ataca a un periodista somos nosotros, los ciudadanos, que dejamos de recibir la información que generan nuestros periodistas. Justo creo que ahí das en el clavo. Como ciudadanía es importante reconocer el rol que tiene, el rol esencial que tiene el periodismo para la democracia y, por tanto, para el ejercicio de otros derechos como el derecho a la protesta, el derecho a la participación política. Es muy difícil, o imaginemos un día sin periodistas donde no te enteres ni siquiera si hay un bache, cómo está el tráfico, cómo está el clima, si ya ganó tu partido, tu equipo de fútbol, etcétera. O sea, son muchas cosas en las que el periodismo nos ha permitido tener información y nos sigue permitiendo, y que además ha impulsado cambios importantes a través de investigaciones. De ahí creo que como ciudadanía, al reconocer esto, es importante y por supuesto, espero que quede muy claro, cuando me refiero a cuestiones sistémicas, por supuesto lo sistémico no discrimina el color del partido, sino las dinámicas de poder entre el poder y entre la prensa. No importa quién ostente el poder en ese momento. Y de ahí creo que es importante que todas estas estrategias que están llevando personas servidoras públicas de los 3 niveles de varios partidos políticos, de estigmatizar al mensajero y convertir al mensajero en el mensaje. Entonces, cuando una persona periodista lleva una investigación o una pregunta crítica, generalmente la respuesta de las autoridades es criticar y estigmatizar a esa persona periodista. Y de ahí creo que como ciudadanía hay que ver que eso impacta en el flujo de información y además debilita el debate público, y que entonces siempre hay que preguntarnos qué pregunta hizo esa persona periodista, qué investigación está llevando, qué investigación hay detrás, porque lo que buscan las personas servidoras públicas es desviar la atención a ese tema, que es quién es la persona periodista y no la investigación periodística. Y como dices, eso impacta muchísimo la información y el acceso a la información, el derecho al acceso a la información de la ciudadanía, y que además eso es clave para la defensa de la democracia. Entonces, de ahí, y están además incumpliendo con sus obligaciones, porque en 2018 el gobierno federal emitió un protocolo que se llama Protocolo Homologado para investigar crímenes contra la libertad de expresión, que obliga, o en teoría obliga, a todas las agencias de procuración de justicia, a todas las fiscalías, a que cada vez que les llegue un crimen contra un periodista o una periodista, no importando si es un asesinato, tienen que considerar como eje principal de investigación la labor informativa. Y sabemos que no se hace, ni siquiera tenemos certeza de que todas las personas dentro de las fiscalías conozcan de este protocolo. De ahí, pues, que se conducen investigaciones sesgadas, poco objetivas, poco eficientes también. Y la otra creo que tiene que ver con una cuestión también discursiva que manejan las autoridades. Por ejemplo, el presidente en esto de su sección esta de cero impunidad, creo que hay 2 cosas que hay que analizar. Una, cuando menciona personas detenidas dentro de los crímenes o dentro de la violencia letal contra la prensa, otra vez, personas detenidas o actores materiales detenidos no es igual a justicia. Eso es uno. Y otro, también está este discurso donde dicen ese asesinato fue perpetrado por el crimen organizado. Y ya, con eso no investigan. Entonces, la única instancia responsable de garantizar la seguridad de la prensa es el Estado, son las autoridades. Si un crimen es perpetrado por personas integrantes del crimen organizado o no, el Estado está obligado a investigar, a conducir todas las investigaciones, a agotar todas las líneas de investigación, generar garantías de no repetición, reparar el daño, se ha cometido o no se ha cometido por el crimen organizado. Y creo que ahí es también muy importante, y con esto cierro, el crimen organizado trabaja o existe por 2 razones: por ausencia de las autoridades o porque trabajan en colusión con las autoridades. Y en ambos casos, el Estado es responsable. El comienzo de una solución para esa problemática viene con que desde inicios, desde que ocurre un hecho, el gobierno está tomando como las acciones para investigar adecuadamente un hecho violento. Si eso no pasa, todo lo demás solo es
una lucha contra síntomas del problema, pero el problema en principio, como ya lo habíamos comentado, es la impunidad y no podemos prevenir absolutamente nada en el momento que no podemos contar con ningún tipo de acción adecuada del Estado, ¿no? Entonces la importancia de las investigaciones, las acciones del gobierno está ahí. Se habla mucho del Mecanismo Federal de Protección, una institución del gobierno federal que ha sido creado hace 10 años para proteger a los periodistas, pero mecanismos así solo funcionan si hay una política pública integral que va de la mano con trabajo de las fiscalías, de las policías y también que va de la mano francamente con el tomar en serio esa problemática por parte de los propios gobernantes y en eso me refiero, por ejemplo, al lenguaje que está usando el presidente, que están usando gobernadores, presidentes municipales, constantemente, como ya comentó María Luisa, ¿no? Minimizando la labor periodística, desprestigiándola, o sea, ahí es donde está la importancia. Sin esto, solo estamos corriendo de una emergencia a otra. Ahorita hay una nueva era que se llama las redes sociales, ¿no? Y cada vez hay más periodistas independientes y esto pues recurren a páginas de noticias o a abrir periódicos virtuales, pero aquí, ¿qué es lo que ha conllevado? Pues que al empezar a crecer el número de periodistas independientes, pues se tiene ya una libertad para empezar a publicar lo que no se podía en pues las líneas editoriales de la prensa escrita, la televisión, la radio, etcétera. Pero también trae una consecuencia brutal que viene siendo desde la amedrentación, de las amenazas y cuando termina ya, pues son homicidios. ¿Y qué es lo que ha conllevado a esto? De que yo, referente a la investigación que realicé, me vine a dar cuenta que esto empezó a acrecentar desde el momento en que pues se dio la libertad total en las fiscalías, ya sea en la General de la República como también de los estados. ¿Por qué? Porque hay una colusión muy fuerte y resulta aún más fácil asesinar a un periodista. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente pues se finge que se está trabajando, pero no se está trabajando. Otra de las cosas también que influye mucho en este tipo de situaciones es el silencio brutal que existe por parte de derechos humanos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, mientras sean casos mediáticos, pues inmediatamente todo el mundo sale a pronunciarse y todo el mundo sale a hacer recomendaciones y todo. Pero si se trata de un periodista de alguna comunidad apartada, alguna comunidad indígena, algún lugar donde pues el medio es digital, pues resulta que no sale absolutamente nadie hasta que lo asesinan. Y pues para muestra un botón están los recientes casos, ¿no? Otra de la situación que también está facilitando el asesinato a los periodistas, pues es de que como no se es mediático, como no se está al frente de un medio pues importante, pues resulta que pues ninguna de las organizaciones sale a mencionar, ni mucho menos a pronunciarse. Tan solo, ahora sí que el más claro ejemplo fue lo que pasó días antes del cuarto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro, en donde abiertamente salió a amenazar a la prensa local. ¿Por qué? Pues porque no coinciden las notas periodísticas, sobre todo las digitales, con los números que él sacó, en donde incluso organizaciones internacionales salieron a decir que está maquillando las cifras. Jamás se pronunció la CNDH, no se pronunció alguna organización, no se pronunció nadie. Entonces, en ese momento en que nosotros volteamos a ver que nadie nos está respaldando, desde ese momento sabemos que estamos solos. Y es ahí en donde yo vuelvo nuevamente al principio. Nos están invisibilizando tanto la CNDH como el Poder Judicial, como las ONGs, como también el tema de los medios. Si no eres mediático, no te dan voz. A un compañero de Michoacán, antes de asesinarlo, pidió voz en varios medios y se la negaron. Y eso es algo que se están callando hasta que lo asesinaron. Entonces ya todo el mundo pasó la nota. Está esta pues relación histórica un poco entre la publicidad oficial y entre el Estado y pues la dinámica de poder que tiene con los medios de comunicación.
Ya está esta frase muy famosa que mencionaba el expresidente López Portillo cuando decía no les pago para que hablen mal de mí, refiriéndose a la prensa y a la publicidad oficial. Entonces, hay que modificar y hay que establecer mecanismos, me parece, importantes. Por ahí está en la congeladora la ley de comunicación social, justo la que previene o que busca prevenir que haya estas dinámicas, esta ausencia de controles, porque si bien se ha reducido el número o la cantidad de dinero de publicidad oficial, la opacidad y la falta de claridad en cómo se asignan los recursos y también la concentración de los recursos en 10 medios, o sea, casi el 50% se concentra como el 42% de todos los recursos de publicidad oficial se concentran en 10 medios de comunicación, pues habla también de una cuestión otra vez sistémica, y entonces que de ahí tendría que generarse otra vez políticas públicas mucho más integrales, que prevengan y que empiecen a enfrentar todas las causas que generan la violencia contra la prensa, y una de ellas por supuesto, es la precariedad. O sea, la falta de atención que hay, también lo mencionó Paula, a lo que es la precariedad laboral en los estados. Yo justamente ayer regresé de un viaje de investigación que hicimos junto con otra organización en el Istmo de Tehuantepec, donde estamos viendo el asesinato del periodista Gustavo Sánchez, que ocurrió el año pasado, y tuvimos pláticas con varios compañeros de allá. Y la historia siempre es la misma, ¿no? O sea, los medios que existen en muchas de esas regiones no necesariamente ven a la labor de sus propios periodistas como un servicio público, más bien como una especie de negocio. Y con esta información están negociando contratos de publicidad oficial, y el rol de informar objetivamente, neutralmente al público de los propios periodistas es inferior al papel que le dan los dueños de los medios a sus propios medios de generar ingreso. Y eso hace muy, muy difícil para las y los periodistas hacer su labor, porque no solo están bajo muchísima presión para constantemente producir contenidos, ¿no? En el caso de Margarito, por ejemplo, él tenía que publicar una cantidad importante de fotos cada día, nada más para poder ganar lo suficiente, para poder aportar al ingreso familiar, y al mismo tiempo no le dan como suficiente valor. Y muchos de los medios, no solo fuera de las ciudades grandes, pero también en la propia Ciudad de México, son medios que lamentablemente no respetan las leyes laborales federales que existen. Hay una constante violación de las condiciones mínimas que deben gozar los periodistas para poder hacer su trabajo. Y una parte que no hablamos lo suficiente, ¿no? Junto a Paula y yo lo hemos platicado mucho entre nosotros, las organizaciones lo hemos hablado mucho entre nosotros, pero que todavía creo que debemos comunicar más al público, es que la precariedad laboral no solo genera problemas económicos para los periodistas, también genera problemas de seguridad, porque un periodista bajo la constante presión de producir contenidos y más notas con muy bajos sueldos, es un periodista que no tiene el tiempo ni el espacio para contemplar su propia seguridad. Y hay varios casos en los últimos años de periodistas que en un contexto de presión laboral, de precariedad laboral, así, tomaron decisiones que perjudicaron su seguridad y terminaron siendo asesinados. Yo creo que Israel Vázquez en Guanajuato es un buen ejemplo de un periodista que en un contexto así perdió la vida. Yo creo que es muy importante que vemos esa parte y que no dejamos de relacionar la parte de seguridad con precariedad laboral. Sin duda. Sí es. Fíjate que ahorita estaba poniendo atención a los dos exponentes. Y efectivamente, una de las cosas que nos pone vulnerables al ejercimiento del periodismo de investigación o de campo en la provincia, pues uno es que nos hacen invisibles en el aspecto de que pues minorizan nuestra labor periodística. ¿Por qué? Pues porque somos la gente que trabajamos detrás de un aparato llamado televisora, llamado radio, prensa escrita. La otra, a la hora de nosotros empezar a ejercer el periodismo de investigación, pues nosotros salimos a pie de calle y empezamos a investigar, a indagar
y por consecuencia pues viene saliendo la corrupción precisamente con narcopolíticos, narcoregidores, narcopresidentes municipales. ¿Por qué? Porque es muy complicado, no es imposible, pero sí complicado que un político, un servidor o un regidor o un presidente municipal que no tenga que ver con grupos delictivos se atreva a atravesar esa línea que se llama pues el asesinato de un compañero o una compañera. Otra de las cosas, ¿por qué siempre se minimiza los asesinatos a compañeros que somos de provincia? ¿Por qué no se hace el mismo escándalo o el mismo pues ruido mediático cuando se trata de un compañero o una compañera de una comunidad de los Altos de Chiapas, de la Sierra de Guerrero, de la Sierra Negra de Puebla, de la Sierra de Oaxaca, en fin, de estos lados en donde, pues en donde lo único que se busca es sacar a la luz lo que nadie está sacando a la luz? ¿Por qué? Pues porque no es un secreto que las grandes empresas que lucran con pues la verdad, pues traen una línea. Y otra de las cosas que efectivamente, otra de las cosas que, válgame la redundancia, que hace pues objeto que parezca que es fácil el asesinar a un periodista, la impunidad sí, pero también hay que profundizar ese tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una corrupción impresionante desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los ministros, luego vienen los magistrados y después vienen los jueces y luego después vienen los MPs, los que están al frente de los MPs. Desde ahí viene arrastrando la corrupción. Y otra de las cosas, ¿a partir de cuándo se hizo más fuerte la impunidad en este país? Bueno, pues a partir de que en el 2014 se le ocurrió al expresidente Enrique Peña Nieto reformar y darle totalmente la independencia, y a partir del 2015 pues resulta pues que ahí están los fiscales independientes que hacen lo que se les da su regalada gana. Y otra de las cosas, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, un gobernador llamado Enrique Alfaro salga abiertamente a amenazar a la prensa local. ¿Por qué? Porque están sacando a la luz todas sus corruptelas, toda la alza de violencias, feminicidios, desapariciones en el Estado. Pues resulta que no hubo importancia que saliera a amenazar abiertamente al gobernador a la prensa de Jalisco. En el caso de Oaxaca, de Guanajuato está Diego Sinué, en donde incluso se ha comprobado que ahí están operando con este programa Pegasus, en donde muchos compañeros se han tenido que ver en la necesidad de salir del Estado, porque ahí matar a un periodista es como ir a la tienda a comprarse una soda, un refresco, cualquier chuchería. Ese es el nivel tan grande que está de desigualdad también en el periodismo. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, ya para terminar, sí, hay impunidad, pero hay que hablar de las causas. Este es un tema de fondo, este es un tema muy profundo. ¿De dónde viene la impunidad? Pues viene desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene desde la Fiscalía General de la República y por lo tanto viene desde los MPs. Y es donde pues también hay una complicidad, porque en el momento, en el caso más reciente, la compañera Susana en Puerto Vallarta, que sale el gobernador a escasos minutos de su atentado a decir fue un asalto, ¿para qué? Para declarar el tema estatal y con eso pues cerrar todas las puertas al gobierno federal para que no pueda investigar. Desde ahí empieza la impunidad en el tema de asesinatos. Así es, en todos los niveles. Gracias. Refiriéndose específicamente a lo que es el periodismo en México, sí cabe mencionar que no hay que generalizar que es en todo México, pero sí específicamente en varios estados de la República, sobre todo el periodismo que se dedica a investigación, por lo tanto, pues lleva a la denuncia, en donde pues los estados donde más se castiga el periodismo es Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua, también parte de Tijuana, y en donde pues también cabe mencionar que es Culiacán, que es Sonora, en algunas partes de Sonora. Y pues, ¿qué es lo que conlleva a que la vida de un periodista que se dedica a campo, pues esté en un hilo? Pues el simple y sencillo hecho de empezar a sacar a la luz lo que se llama la narcopolítica, narcoservidores, así como también pues las cúpulas pues del poder, que viene siendo ya sea pues a empresarios, ya sea también pues a incluso
pues personajes que tienen colusión pues desde el poder, ya sea pues hay muchas veces que también viene siendo en temas de televisoras y también hay que reconocerlo que también entre el mismo periodismo llega un punto en que de una u otra manera, pues por intereses de líneas, pues también se pone en la mira el ejercimiento del periodismo de investigación o de campo, que es pues más o menos la misma situación. Así es, y Jan, desde tu opinión, desde tu estudio, ¿qué has podido representar o más bien identificar como factores que vuelven a México un país tan complejo y tan peligroso para ejercer el periodismo? Bueno, el factor principal sigue siendo desde hace muchos años la impunidad en México. Lamentablemente, el país padece de una debilidad institucional muy fuerte en los tres niveles de gobierno. Hay instituciones que son muy vulnerables a la corrupción, pero también que son muy poco capacitados, muy poco preparadas para poder enfrentar la violencia. Y como efecto, lamentablemente, la gran mayoría de los crímenes contra periodistas, como ya se mencionó en la intervención anterior, nunca son adecuadamente investigados y, por tanto, seguimos viviendo una situación en la que si tú quieres atacar a un periodista, lo puedes hacer a sabiendas de que lo más probablemente es que no vas a ser castigado por lo mismo. Y eso sigue siendo un factor que incentiva la violencia contra periodistas, y si permites como Estado que una situación así se mantiene suficiente tiempo, entras en un círculo vicioso de violencia, impunidad, más impunidad, que no es fácil resolver a corto plazo. Ahí cabe recalcar justamente sobre lo que mencionas de impunidad, que hay 28 asesinatos de periodistas sin resolver en México en los últimos 10 años, una cifra por demás elevada, sabiendo que México es un país que no está en conflicto. En tu opinión, Paula, ¿qué factores han identificado desde Artículo 19 para que este país sea tan peligroso y coloque en situaciones de tanta vulnerabilidad a los periodistas al momento de ejercer su labor, de, por supuesto, revelar la verdad, pero también buscar la justicia? Sí, gracias, Elena, y otra vez gracias por la invitación. Creo que igual compartimos lo que mencionaba Jan Albert alrededor de la impunidad. La impunidad de los crímenes contra la prensa en México es muy alto, es casi del 99%. Esto significa que casi ningún caso se resuelve. Y creo que es muy importante mencionar que en los casos donde hay, por ejemplo, personas detenidas, personas vinculadas a proceso, sí hay en algunos casos, pero no, en muy pocos casos se identifica a los actores intelectuales de los crímenes. Tampoco se sabe en verdad, se llega a la verdad de todos los crímenes contra la prensa, y sobre todo no se generan garantías de no repetición y reparación del daño para las víctimas y sus familiares. De ahí que por supuesto se desprenden muchas otras cosas que generan o que abonan a que haya un contexto de permisividad para agredir a la prensa. Por supuesto, la impunidad, como dijimos, el rol que tienen las y los servidores públicos en violentar a la prensa, con base en la data que recolecta Artículo 19, el mayor agresor contra la prensa son las y los servidores públicos. Y luego hay que siempre vincularlo y analizarlo desde el punto de vista de qué están investigando las y los periodistas que son agredidos y agredidas. Con base otra vez en el análisis que tenemos desde Artículo 19, con base en las cifras, el mayor número de ataques, más del 50% de los ataques, están vinculados a investigaciones de corrupción y política, seguidos de seguridad y justicia, o que pueden ser como la nota roja y otros temas similares. Entonces, cuando vemos que son las personas servidoras públicas quienes más agreden a la prensa y que las coberturas periodísticas más vinculadas a ataques son temas de corrupción, y luego ves los números de impunidad, entonces entiendes que es una cuestión muchísimo más sistémica y que por tanto es muchísimo más estructural y se necesitan más como políticas públicas y cuestiones preventivas que justo puedan prevenir y empezar a revertir pues la violencia contra la prensa, y que además va a tomar tiempo, no es tan rápido. Eso también hay que decirlo, precisamente porque es una cuestión ya sistémica.